Bien. Mellito Puesto, ¿a quién quiere hacer alguna pregunta, Mellito? Yo le decía una pregunta interesante. Acá. Bueno, a mí me gustaría más hablar de arquitectura revolucionaria o arquitectura indiferente. No de la revolución, porque haya sido del 59 para acá, ya eso no la hace revolucionaria. Y lo que me interesa es que haya una arquitectura verdad revolucionaria, experimental, que enfrente convenciones, que enfrente los trabajos siempre como si fuera por primera vez y descubriendo las cosas como si las estuviera viendo por primera vez. Hubo un tiempo en que eso se veía más, ese tipo de arquitectura, pero a veces está escondido, ya está escondido. Y ahora, lamentablemente, lo que se ve es la cacharrería de los cuentapropistas, los timbiriches, eso, Bueno, es lo mismo, es la misma gente, está sentado aquí o del lado de enfrente, pero es la misma gente, piensan igual, tienen el mismo mal gusto. Ahora en el Congreso de la Unidad se estuvo hablando de todos estos temas y de la penetración y de la cosa americana, y digo, a mí no me importa si es americana, lo que me importa es que sea buena. Y me importa que estén poniendo cosas americanas malas y cosas cubanas malas también, películas malas. Realmente yo creo que en aquellos años 60, en que todo parecía posible, ¿por qué se trabajaba de esa manera? ¿Por qué se conseguían los resultados que se consiguieron? Yo creo que es interesante, si pudiéramos volver a tratar de trabajar de aquella manera, pero quizás no sea posible. Hay cosas en general, lo que pasa es que quizás habría que verlo con ese sentido amplio, cosas que uno hace y cosas que uno consigue que se hagan. Por eso yo pienso a veces que más importante que hacer es hacer que se haga. Y creo que uno de los errores muchas veces del gobierno es concentrarse en hacer cosas cuando que le lleva mucho tiempo y no le sale bien. Y cuando lo que tiene que hacer es conseguir que las cosas se hagan y se hagan bien. Y entonces, y si se hacen sin que aparezca la mano de quien lo está haciendo, mejor todavía. Entonces, yo recuerdo una vez que Eduardo Luis Rodríguez me preguntó si yo no estaba triste o molesto, o si yo no me sentía mal por haber perdido la oportunidad de hacer más arquitectura, por estar dirigiendo, o estar enseñando, o estar haciendo otras cosas. Y yo le dije, bueno, se supone que te diga que no importa, pero la verdad es que sí, que yo me siento, yo quisiera haber hecho más arquitectura, a veces bromeando digo, bueno, parecía que yo iba a ser un buen arquitecto en una época y bueno, eso se quedó así. Pero bueno, hay otros que conseguí que pudieran hacer, gente que me llevé a trabajar conmigo, que conseguí que pudieran hacer arquitectura, del grupo que tenía yo allá en Prado, Elena Martín, el propio Eduardo Luis, Víctor Marín, Fornés, cualquier cosa, hasta un informe, se puede hacer de manera creativa. Y yo he tratado desde hace muchos años, cuando escribo sobre arquitectura, urbanismo, de no dejarme atrapar por el lenguaje típico de lo académico, que es un ladrillo. Me acuerdo una vez que Isabel Rigol y yo nos ganamos una repulsa de los compañeros del Consejo Científico de la Escuela de Arquitectura, porque creo que yo dije que yo no era científico. Y yo no soy científico, soy otra cosa, yo trabajo de otra manera, me acerco por acercamiento progresivo a las cosas, a la verdad, no me importa si llego o no llego a la verdad, lo interesante es el camino que coge. Entonces, el monumento es un campo que me ha gustado mucho. Yo desde la dirección de arquitectura
pude dar un apoyo grande, formamos el primer equipito de proyecto que luego se le pasó a Leal y de ahí surgió el gigantesco equipo que él tiene después, que ha tenido después. Traté de defender algunas batallas que se volvieron como símbolos y también que perdí, por lo tanto es un símbolo de haber perdido una batalla, que es lo de la presa de Lucillo. La presa de Lucillo fue una demolición innecesaria, burocrática, impositiva, voluntarista, y la tumbaron de todas maneras, la obra hidráulica más antigua del mundo, y lo peor es que los ingenieros hidráulicos dejaron que se perdiera la obra, su monumento, la obra más antigua de hidráulica existente en Cuba, pero además no hacía falta. Entonces, bueno, ahí salí yo de la comisión con una casualidad que una discusión bastante grande. Pero creo que desde la Comisión de Monumentos y desde Arquitectura, con la fuerza poca que tenían los inspectores o lo que fuera, pude hacer un poco de conciencia y sobre todo traté de hacer conciencia del valor del patrimonio moderno. Porque la paradoja era que en la misma medida en que se creaba conciencia sobre el valor del patrimonio colonial, daba la impresión de que todo lo demás no tenía valor, como si los únicos arquitectos buenos hubieran sido los españoles. Entonces, ese valor del patrimonio reciente es muy importante y creo que ya existe, incluso en las mismas obras de la oficina del historiador. Yo sentí inicialmente un conservatismo a la hora de intervenir en un lugar que tenía valores patrimoniales. Entonces eran muy cuidadosos. Creo que tenía lógica en el sentido de que estaban echando la pelea para que no se les fuera de control, el control sobre la ciudad. Entonces había que crear el mito, el fetichismo de que la cultura era intocable o lo que fuera. Pero ya se hacen intervenciones en lugares en términos contemporáneos, en lugares de valor interesante. No se ha llegado todavía a la propuesta aquella que hizo Eric Owen Moss, en que se sentaba arriba de la plaza de Vieja, como si fuera una banqueta. Pero, y ahí mismo ya ven otra de las cosas. Cuando ellos hicieron esa propuesta, que yo estaba con ellos, no pasó nada. Aquello estaba lleno incluso de estudiantes, que son los que más gritan, o se supone que griten y protesten. No, nadie protestó por esa barbaridad. Ellos pensaban que iba a haber protestas, ellos, los arquitectos extranjeros. Es decir, que se ve ahí el poco hábito de polémica, de discusión, de debate que tenemos. Porque si ni siquiera un estudiante de primer año se pudo parar ese día y decirle a Moss: usted es un energúmeno, usted es un salvaje, ¿cómo va a acabar con la presa, la presa de Lucillo también a lo mejor lo verán, con la Plaza Vieja? Pero no pasó nada y ellos se fueron frustrados porque pensaban que iba a haber una gran bronca ahí ese día. Sí, Isabel, el patrimonio tiene esa cosa interesante y además lo bonito es que es muy agradecido, pero al mismo tiempo exige una calidad de gente para que trabaje en él muy especial. Porque cuando se hace un trabajo muy bueno de conservación del patrimonio, al final, ¿qué es lo que sucede? Que la gente dice: oye, mira qué bien construían antes, mira qué bonito está esa iglesia o ese palacio o y nadie le pasa la cuenta al que hizo el trabajo ahora. Pero bueno, eso no creo que le quite impulso a la gente para seguir trabajando.